Osvaldo Liancafilo, Jorge Fontevecchia lo saluda. Leyendo su currículum, claramente usted es una persona de una enorme experiencia en lo público, con credenciales propias que van más allá de las del propio gobernador. Pero me gustaría aclarar primero esto que el gobernador decía de que él no le ordenó votar de la manera que usted lo hizo. Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia. En principio, lo que tiene que quedar claro es que los diputados y diputadas tenemos una representación de origen, ¿no? Que es la representación de cada una de nuestras provincias, de cada uno de los pueblos de nuestras provincias. Y en función de eso trazamos una agenda de trabajo. Hemos mantenido reuniones, por supuesto, con el gobernador. No solo yo, sino ha sido público, los 5 diputados nacionales que son parte de la provincia de Neuquén, asimismo senadores, previo a lo que fue el tratamiento de la ley Ómnibus, donde se fijó un objetivo, que era dentro de aquellas facultades que el presidente estaba solicitando, defender los derechos e intereses de la provincia de Neuquén. Y en función de eso actuamos no solamente el día de la sesión en particular, sino también el día de la sesión en general. No nos olvidemos que el oficialismo logró 144 votos. En mi caso acompañé en general el proyecto de ley Ómnibus y posteriormente el día martes, allí es donde comenzamos a hacer valer justamente los derechos de la provincia de Neuquén, entre otras contenidas, por ejemplo, en medidas como la eliminación de lo que es la zona fría, ese beneficio a la tarifa de gas contenido en la ley 25.565, que originalmente el Ejecutivo Nacional planteaba eliminar o derogar. Ajá, pero concretamente, ¿el gobernador de Neuquén hubiera votado si le hubiera tocado estar en su silla como diputado lo mismo que usted, independientemente de que no le haya ordenado hacerlo? ¿Coincidía con lo que usted estaba haciendo? Sí, no tengo ninguna duda. Ujú. Rolando nos conocemos hace muchos años con el gobernador, hemos compartido gestión también y sin dudas toda la tarea que hemos venido realizando está en línea en realidad con lo que han venido trabajando todos los gobernadores que están contenidos en Innovación Federal. No nos olvidemos que Innovación Federal surge a partir de una reunión entre el gobernador de Río Negro, Salta, Misiones y Neuquén. Por supuesto, Jorge, que hay que tener en cuenta algo. El gobernador no está todos los días verificando cuál es el trabajo legislativo de los diputados, ¿no? O sea, no es que el gobernador indica, bueno, voten este artículo, voten este inciso o voten determinada ley. Está claro que hubo un trabajo previo que realizamos de manera conjunta. Y por otro lado también está, y me parece poco serio, Jorge, lo quiero decir, en cómo se maneja el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Si el presidente del bloque de La Libertad Avanza va a estar consultando, averiguando o dando declaraciones en base a lo que dice un dirigente político de determinada zona del país, creo que no estamos en buen camino, ¿no? Aquí hubo una impericia por parte del oficialismo, son los primeros que se tienen que hacer cargo de lo que sucedió el día martes, y creo que forma parte, me parece, de una forma de llevar adelante la gestión nacional, que es todos los días buscar un enemigo diferente para ir construyendo un nuevo relato, una nueva posverdad, y me parece que allí es donde nosotros tenemos que focalizar, ¿no? Hay diputados que hemos demostrado claramente tener la intención de colaborar con el gobierno en que pueda llevar adelante su programa, que fue elegido por la mayoría de los argentinos, y en función de eso me parece que es hora de ponerse a trabajar seriamente en la relación entre el Ejecutivo Nacional, que es un poder del Estado, el legislativo y el judicial. Yo decía hace poquito, la libertad no avanza porque chocó el ómnibus contra el Congreso, la libertad no avanza porque chocaron el DNU contra la justicia. Creo que es difícil pensar que tanto el Poder Judicial como el Legislativo hayan conspirado contra el Poder Ejecutivo Nacional para dinamitar su gestión de gobierno. Muy por el contrario, creo que en muchas cosas estamos colaborando, estamos ayudando para que la situación del país comience a mejorar. ¿Cómo sigue, Osvaldo, esto? ¿Cómo se imagina el futuro del funcionamiento del Congreso, de diputados en particular? Mire, yo creo que es muy importante que no nos olvidemos el camino andado. El camino andado ha sido desprolijo. No nos olvidemos que en el plenario de comisiones todos los bloques dejamos claro cuál era nuestra posición. Lo que por ahí se denomina consenso legislativo y que al parecer al Ejecutivo Nacional le parece algo molesto o le parece, como se denomina, algo de la casta, es normal en cualquier país del mundo.
Cuando llega un proyecto de ley al Poder Legislativo, es lógico que a partir de allí comience a desarrollarse una tarea que tiene que ver con, claro, en principio ver cuáles son los objetivos del oficialismo, ¿no? En este caso hablábamos de una emergencia. Nadie puede negar que en la Argentina hay una emergencia económica, financiera muy importante que está afectando a los sectores de clase media, media baja. Y también hay coincidencias en que esto no es el resultado de la actual gestión, sino ya hace muchos años en la Argentina tenemos malas administraciones que han desembocado en números de la macroeconomía que son negativos. Hay un desequilibrio fiscal, hay también una balanza comercial desequilibrada, por otro lado una pobreza que llega al 50%, una inflación galopante. Está claro que no responsabilizamos al gobierno de Javier Milei de esta situación que está viviendo hoy la Argentina. Pero hablando de aquí para adelante, tenemos que tratar de poder encaminar una relación que sea mucho más franca también, con funcionarios que no sean desautorizados por el presidente. Creo que es muy importante encontrar interlocutores válidos para poder construir justamente esa relación con el Congreso. Creo que Guillermo Franco es una persona respetable, ha buscado permanentemente el diálogo. También yo tengo que destacar, Jorge, el trabajo de Martín Menem en la Cámara de Diputados. Ha sido una persona que permanentemente ha estado buscando el diálogo, buscando que los funcionarios nacionales puedan responder justamente a los diputados. Y deteniéndome concretamente en la ley ómnibus, mira, artículo 1, declaración de emergencia, fue acompañado de manera mayoritaria, artículo 2, el artículo 3. Cuando llegamos al artículo 4, inciso H, que se ha hecho como el más famoso, digamos, de los artículos e inciso en esta discusión, allí hay un elemento que es clave para nosotros, que tiene que ver justamente con los fondos que alimentan las leyes, como por ejemplo la 25.565 de zonas frías. Si nosotros eliminábamos el artículo 292, que finalmente eso se eliminó del proyecto original, que era el que derogaba directamente esas leyes, concretamente el artículo 4, inciso H, es el que genera los fondos y que de alguna manera, si vos le das esa facultad extraordinaria al Ejecutivo, puede hacer un uso discrecional de esos fondos que alimentan justamente esa ley. Con lo cual siempre estuvo hablado desde el inicio, por parte de las provincias patagónicas, que había que rever el 4 inciso H y en función de eso proponer la eliminación a la hora del tratamiento en particular. No hay que olvidarse que de las 58 firmas que logró el Ejecutivo Nacional y el oficialismo en el trabajo del plenario de comisiones, hubo 35 firmas en disidencia. Bueno, dentro de esas 35 firmas en disidencia estaban las de Innovación Federal, que era la que planteaba justamente estos cambios. Y de acá para adelante creo que es oportuno poder desmenuzar la ley ómnibus, o lo que se denominó ley ómnibus, ver cuáles son los puntos neurálgicos que el Ejecutivo Nacional necesita, porque nosotros estamos de acuerdo en los objetivos que tiene el gobierno de equilibrar concretamente la balanza comercial, equilibrar el déficit, lograr mejores resultados desde el punto de vista de la macroeconomía para poder estabilizarla y de esa manera salir de este proceso de inflación. Estamos de acuerdo en poder dar tratamiento, pero también tienen que tener en cuenta que más de 650 artículos tratados en tiempo récord, menos de 3 semanas en el Congreso Nacional, me parece que iba por buen camino, pero la impericia del propio oficialismo no logró que la ley saliera. Osvaldo, acá le quiere sumar una pregunta a Alejandro Gomel, que me acompaña a la mesa. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenos días. Ya se sabe la represalia que está tomando el Ejecutivo con las provincias. Con respecto a su provincia, con Neuquén específicamente, ¿cómo afecta el corte, este recorte de partidas que está planteando el gobierno nacional? Ya no solo con el tema transporte, sino, hay una declaración de los vicegobernadores, está en peligro incluso el comienzo de clases. ¿Cómo lo viven desde la provincia? Bueno, Alejandro, mira, me parece muy buena tu pregunta porque da lugar a una reflexión, ¿no? Aquí se habló durante mucho tiempo en la campaña de que es bueno que en las provincias argentinas ojalá podamos producir lo que consumimos. Bueno, Neuquén es una de las provincias argentinas que produce mucho más de lo que consume. No nos olvidemos que Neuquén le aporta a la nación entre el 65 y el 70% del gas que produce el país, el 50% del petróleo y el 25% de la energía eléctrica. Con lo cual hay elementos allí que hacen presumir que en la balanza comercial, en el ingreso de divisas al país, es muy importante, por ejemplo, la
exportación de recursos como los hidrocarburos. Nosotros estábamos de acuerdo con el capítulo de hidrocarburos, creo que era de gran avance el capítulo de hidrocarburos que planteaba la ley Ómnibus, y allí naturalmente se buscaba maximizar la renta petrolera, traer por ejemplo un esquema de fortalecimiento de lo que se denomina midstream, que es ni más ni menos que el transporte de la energía, tanto gas como petróleo. Si lo extraes y no lo podés luego transportar y exportar, por ejemplo, es muy difícil, y nos parecía bien eso. Ahora, cuando vos de alguna manera tocas FONID, tocas conectividad, infraestructura en el aspecto de educación, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque eso atenta contra el 10 al 12% del salario docente, por ejemplo. Claro. Con lo cual, la pregunta es, ¿quién va a pagar eso? Y Juan, naturalmente, sí. no, para ser concreto, en la hipótesis de que haya un conflicto de poderes, ya no entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino entre los Ejecutivos nacionales y provinciales, ¿es correcto de que las provincias tienen una herramienta como, por ejemplo, cortar la luz o el gas o el suministro de energía hacia podríamos decir, la ciudad de Buenos Aires y hacia el resto del país como un elemento de presión frente a una intransigencia del Ejecutivo Nacional? Mirá, Jorge, bueno, eso te anclas ahí a un pedazo de la historia argentina y neuquina. Existió en algún momento la famosa frase de Felipe Zapac, el gran Felipe Zapac, que en Neuquén dijo no al caño. Y eso tenía que ver justamente con que había una situación muy compleja desde el punto de vista de la relación entre la nación y las provincias, en este caso Neuquén, y se proponía justamente eso, ¿no? Che, ¿qué pasa si cerramos concretamente la llave de paso que hace el caño de gas y petróleo y de alguna manera nos sentamos a hablar con la nación desde otro lugar? Y la realidad es que a veces, Jorge, pasa esto, ¿no? Cuando se produce una situación como la que estamos viviendo, donde parece que se están buscando enemigos de manera permanente, es difícil. Yo igualmente veo a un gobernador como Rolando Figueroa con ánimo de diálogo. Él ha venido haciendo frente en estos últimos 2 meses de aquellos fondos que han sido recortados por parte de Nación. Neuquén viene pagando salarios con recursos propios, viene haciendo frente a algunas obras que han quedado detenidas, producto de que Nación no ha estado enviando los fondos con recursos de la provincia, con lo cual creo que lo mejor aquí es sentarse rápidamente en una mesa a dialogar, porque si no van a empezar a tomarse medidas que de alguna manera también las provincias que producimos recursos, y como te decía antes, producimos lo que consumimos y le damos mucho al país, bueno, tendremos que evaluar algunas otras medidas, ¿no? Osvaldo, ¿y la provincia vecina de Río Negro estaría en la misma con, por ejemplo, lo hidroeléctrico del Chocón, para poner un ejemplo? Y ahí tenés un ejemplo claro, Jorge, clarísimo. Se ve que conocés la Patagonia. El Limay es un río que tiene 3 represas. Estamos hablando de Piedra del Águila, estamos hablando de Pichipicún, estamos hablando del Chocón, y concretamente allí hay una situación concreta. El río Limay lo compartimos con la provincia de Río Negro. Entonces allí también hay que decir que las concesiones hidroeléctricas finalizaron. Yo creo que ahí también es importante que el gobierno nacional convoque a las provincias rápidamente para determinar esas nuevas concesiones. Entonces yo creo que si hay una lógica de pensar en redistribuir los ingresos de la Argentina o producir de alguna manera ingresos que de alguna manera logren un equilibrio fiscal, insisto, con lo que estamos de acuerdo, me parece que también hay que hablar cómo esto no genera que las provincias terminen ahogadas desde el punto de vista financiero, porque esa revisión del cuadro normativo que tiene la República Argentina necesita que los poderes ejecutivos de las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, las 24 jurisdicciones, se sienten rápidamente a dialogar con el presidente, por ejemplo, para celebrar un nuevo pacto fiscal. Yo creo que allí hay un elemento clave, Jorge, para lo que se viene en la Argentina. Un nuevo pacto fiscal entre el Poder Ejecutivo Nacional y las 24 jurisdicciones que dejen las reglas de juego claras, qué es lo que las provincias se tienen que hacer cargo respecto de las cuentas públicas, de qué se va a hacer cargo de la nación, y en función de eso comenzar a trazar un camino económico-financiero de previsibilidad que es lo que hoy no tiene la Argentina. Parece difícil, Osvaldo, en este gobierno, en este contexto, ¿no? Porque al mismo tiempo, al carecer de gobernadores, lo veo, no sé, veo con mucho pesimismo la posibilidad de un entendimiento. Ojalá me esté equivocando
Y bueno, muchísimas gracias por el testimonio. Vamos a volver a comunicarnos con vos todas las veces que sea necesario. A disposición, gracias a ustedes, buen día a la audiencia. Acabamos de hablar con el diputado de Innovación Federal por la provincia de Neuquén, Osvaldo